episodio de hoy tengo como invitado a Vartanin Jayan, que es psicoterapeuta gestalt, psicoterapeuta sistémico en familia y pareja. Vamos a platicar de las relaciones de pareja y la relación que tienen con las heridas de la infancia. Siento que muchas veces nos damos contra una pared en nuestras relaciones. Quiero pensar sobre todo de pareja, por no entendernos o por no saber comunicarnos. Y nos ponemos en manos del otro de que el problema está afuera, cuando en realidad pienso que está dentro de nosotros siempre. Por algo se dice que como es afuera es adentro. Entonces vamos a platicar con Bartan un poco de esto, el que Yo les diría que es al revés, experto. como es adentro, es afuera. Exacto, exacto. Como es Sí. adentro es afuera. Pero nos cuesta mucho trabajo ver el error en nosotros, ¿no? Entonces vamos a platicar de esto. Bienvenido, Bartan. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, María, encantado y gracias por la invitación. Platícanos un poco. Nunca he sabido qué es la terapia Gestalt. ¿Qué Ok. es? La terapia Gestalt es contemporánea del psicoanálisis. De hecho, Fritz Perls, que fue el que la desarrolló, fue contemporáneo de Freud. Y pues son dos ramas de la psicoterapia muy diferentes, ¿no? Porque el psicoanálisis está mucho más basado en el análisis, en la parte racional y en las interpretaciones. Y Pearls decía que lo que importaba era la experiencia, ¿no? Y lo que sanaba realmente en la relación terapéutica era el vínculo del terapeuta con el paciente. Que eso Freud lo tenía prohibido, era casi casi una herejía hacer eso, ¿no? Porque Freud fue el que desarrolló esta cuestión de la técnica del diván, porque él decía que cualquier tipo Mm. de contacto con el paciente, físico o inclusive visual, podía provocar transferencias. Y en la Gestalt trabajamos con las transferencias, ¿no? Que es esto que estabas diciendo de que lo que es adentro es afuera. Cuando hablamos de lo que es adentro es afuera, voy a explicar un poquito de qué estamos hablando, porque usualmente leemos muchas frases y escuchamos muchas frases que se convierten en clichés y que ni siquiera terminamos de entender, ¿no? Como la de me choca, me checa, que si Ujú. no las entendemos se quedan en un plano demasiado superficial, ¿no? Cuando decimos que lo que es adentro es afuera es porque cada persona va construyendo su propia realidad y esa realidad interna que yo voy construyendo es la que voy a proyectar hacia el mundo. Entonces lo que voy a estar viendo afuera es realmente la construcción interna que yo estoy haciendo de mi realidad. Por eso, si no conocemos esta realidad que vamos construyendo, que usualmente, para no decir siempre, está bien distorsionada, ni siquiera voy a tener la capacidad de ver al otro. Que después hablo cuando lleguemos al tema de pareja, qué sucede con esto, ¿no? Pero bueno, entonces Fritz Perls se basa más en un aspecto del aquí y del ahora, más que en ir hacia un pasado y encontrar un origen Mm. que pasó en la infancia, porque Fritz Perls ya sabía que no hay un origen, ¿no? Que todo es multiorigen, que todo es multifactorial, y que un hecho que viven 50 personas va a desencadenar cosas bien diferentes, ¿no? Freud decía que distancia es destino, es decir, lo que te sucedía en la infancia estabas destinado a repetirlo el resto de tu vida. Y en la gestal no estamos de acuerdo con eso, porque tenemos la capacidad, así como tuvimos la capacidad en la infancia de distorsionar la realidad para poder sobrevivir, que es la principal estrategia del ego, cuando entramos en un proceso profundo de autoconocimiento tenemos la misma capacidad de enderezar esas creencias, de cuestionarlas y de adecuarlas a quienes estamos siendo en cada momento. Porque una de las reglas, pocas reglas universales, es la impermanencia. Todo está cambiando todo el tiempo, incluyendo a nosotros mismos, que es la antítesis de lo que es el ego o el carácter. Porque el ego y el carácter, por definición, es una fijación de una creencia o de una identidad. Si hablo en chino, me interrumpes y me Sí, sí, sí. preguntas, ¿no? Porque no quiero Sí. complicar demasiadas cosas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del yo, el yo es una identificación que tenemos con quien creemos que somos. Y ese yo no es algo fijo, el yo es una función.
sea, si tú te das cuenta, tú te relacionas de una manera con tu esposo, con tus hijos, con tus amigas. O sea, no podemos ser la misma persona con todos, Claro. porque cada persona nos está afectando de manera diferente y nos provoca diferentes formas de actuar o de interrelacionarnos, ¿no? Pero el ego sí quiere que nos identificamos con estos personajes que fuimos construyendo y que nos comportamos de esa misma manera, independientemente de con quién estemos y de las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, Peirce desarrolló algunas técnicas, como la silla vacía, como el top dog y el underdog. Te voy a explicar un poco de qué se trata esto. El top dog y el underdog tienen que, o sea, el perro de arriba y el perro de abajo, tienen que ver con las polaridades, ¿no? Los seres humanos vivimos en polaridades porque vivimos en un plano polar, arriba, abajo, adentro, afuera, etcétera. A Ujú. nivel psicológico, también nos vamos identificando con polaridades, ¿sí? Si, por ejemplo, mi papá me decía que era un tonto, no sé si se vale decir groserías aquí o no, pero Sí, bueno. no te preocupes. Ok, bueno, si mi papá me decía que era un pendejo y yo terminé convenciéndome de que eso era real, me voy a identificar con esa polaridad. Pero a nadie le gusta sentirse así. Entonces voy a encontrar una polaridad, o sea, un contrario que me saque de esta experiencia de sentirme de esta forma, ¿no? Y entonces, en mi caso, yo me puse a leer desde muy chavo para identificarme con la intelectualidad, ¿no? Con soy un intelectual para no sentirme pendejo. Pero una polaridad no va realmente a sanar Exacto. esta otra identidad. Esa creencia. Ajá. Exacto, la va a disfrazar nada más, porque leer, pues nunca me va a hacer inteligente. O sea, voy a ser un pendejo con conocimientos, nada más, ¿no? Pero no voy a ser inteligente. Entonces, de lo que se trata primero es de conocer esas polaridades, ¿sí? Entonces, Fritz Spells, en esta técnica del top dog y underdog y la silla vacía, sentaba a un paciente y cuando identificaban las polaridades, les decía, a ver, ok, bautízalas, ponle su nombre, ¿no? Pues aquí soy el pendejo y aquí soy el inteligente o el intelectual. Entonces, conviértete en el pendejo y habla siendo el pendejo. Entonces le empezaba a dar voz el paciente a esta identidad y Ujú. después se iba a la otra y la describía. Y después ponía a dialogar a estas dos polaridades, que usualmente, para no decir siempre, están en pugna, en pelea, ¿no? Porque con la que nos identificamos hace que la otra la vayamos a negar. Entonces muchas veces ni siquiera la conocemos porque la negamos. Eso no quiere decir que por no verla o negarla deje de existir. Entonces, esa que estamos negando, cuando está suficientemente reprimida, va a tener suficiente fuerza para estar boicoteando, saboteando a la otra. Entonces, la idea es conocerlas para que eventualmente entendamos qué interpretaciones hicimos a lo largo de la infancia para identificarnos con una y construir la otra, porque las dos son falsas. O sea, el hecho de que mi papá me hubiera dicho que yo era pendejo no hacía realidad que yo fuera un pendejo. Pero si yo me la Claro. creí e introyecté eso y lo hice mío, esa era mi experiencia, esa era parte de la realidad que yo estaba construyendo. Es que eso es lo que pasa, sobre todo en la etapa de la primera infancia, ¿no? Tus Así es. papás o tus cuidadores o hasta en el colegio lo que te digan, lo conviertes en una creencia absoluta de ti, sin Sí, cuestionarlo. exacto. Pero la convertimos, mucha gente cree que es que yo soy así porque mi papá era así o porque mi mamá era así. No, tú eres así porque tú interpretaste tu experiencia con papá y con mamá de esa forma y Exacto. tú construiste tu propia versión. Hay un taller que es muy reconocido a nivel mundial, que a nivel internacional se llama el proceso Fisher-Hoffman. En México le Mm, llamamos de otra manera, que es un taller de reparentalización, ¿no? Que se trabaja muy, muy, muy fuerte, muy intensamente en todos los niveles, en el emocional y el psicológico, en el qué cañón. corporal y en el espiritual, con la relación con papá y con mamá. Y lo que les decimos ahí, y lo enfatizamos mucho porque a la gente le cuesta trabajo entender esto y digerirlo, es que con las figuras que estamos trabajando no son como papá y con mamá biológicos.
son con el papá y con la mamá que nosotros construimos y que nos tragamos, ¿no? Claro, la Porque idea la que tú gente dice, hiciste de lo que eran. exactamente, porque en realidad es muy difícil conocer a papá y a mamá. O sea, ni ellos se conocen para empezar. Y después, la relación de un Es más, adulto con un niño, pues no te va a mostrar quién es porque no es una relación de pares, ¿no? Es una autoridad con alguien que está abajo. Entonces, vamos a estar interpretando quién es papá y quién es mamá desde la inmadurez en la que estamos en la infancia, ¿no? Y vamos a estar interpretando cómo se relacionan papá y mamá desde nuestras propias herramientas, que son muy poquitas en la infancia. Eso no quiere decir que mamá y papá estén viviendo esa realidad que yo estoy viendo, o que mamá claro, sea la que yo creo que es, ¿no? Entonces yo tengo que hacerme cargo, y ahí empezó el tema de la responsabilidad, de asumir que mamá y papá son los que yo construí, no son los que son. Y con eso es lo que exacto. tengo que trabajar, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo eso, se quita la culpa, porque vivimos en una cultura donde mamá es una santa, una virgen, y a papá le debemos la vida, ¿no? Y es la autoridad incuestionable. Y vivimos con mucha deuda, ¿no? De que les debemos la vida eternamente, etcétera. Pero cuando yo entiendo que voy a trabajar con esas construcciones que yo hice, los puedo matar y no pasa nada. Bueno, sí pasa mucho. Voy creciendo y voy madurando, ¿no? Para tomar mi propia autoridad. Entonces, esa es una de Es las por eso. técnicas de Gestalt, pero lo importante es que la Gestalt intenta, trabajar de persona a persona. O sea, el terapeuta nunca se va a poner arriba del paciente porque somos iguales. O sea, la única diferencia es que tenemos un poquito más de camino recorrido, pero nada más. Vincularnos de persona a persona para poder conocer el mundo de la persona con la que estamos. No podemos tratar a todos los pacientes iguales porque cada persona es un universo diferente. Y también evitamos la interpretación, porque cuando yo interpreto, nuevamente estoy Metes poniendo tus mi mundo experiencias. Ujú, exactamente y se las pongo al otro. Entonces, lo que hacemos es hacer muchas preguntas para conocer en qué mundo se mueve el otro y movernos y hacer preguntas sobre ese mundo, no sobre el mío. ¿Mm? claro. E intentar llevar al paciente a que tenga experiencias, porque no es lo mismo tener información o conocimiento que tener una experiencia. Es como si yo le pregunto a una persona que sea virgen, léete este libro que es buenísimo y te explica todo lo que significa un orgasmo biológicamente, fisiológicamente, experiencialmente, y se lo lee. Esa persona no va a saber qué es un orgasmo, va a tener la información, va a saber qué es cuando lo viva. Entonces, la transformación y los cambios vienen a partir de las experiencias, no de la información. ¿Cuánta gente que fuma sabe a nivel de información que el tabaco y la nicotina los van a matar, los van a enfermar y siguen fumándolo? O sea, ahí no hay conciencia, ¿sí? Porque no Claro. tienen la experiencia realmente del daño que se están haciendo, ¿no? Y hablando de esta parte de que proyectamos en la otra persona desde nuestra propia experiencia, ¿qué relación tiene esto en tener tantos conflictos de pareja? Siento que, lo digo de pareja, bueno, puedo generalizar, no simplemente en un matrimonio, pero si estás en una relación de pareja, siento que llega un momento en el que tu relación obviamente empieza a tener conflictos por la convivencia, por la rutina, por el paso del tiempo, es inevitable. Sí. Entonces, ¿de dónde viene esta parte de decir, es que ya no es como antes, no nos estamos comunicando, no está entendiendo desde dónde está mi punto, no lo escucho o no me escucha? Siento que parece una carrera de la que nadie se salva. ¿Me explicó? Y todo el Sí, y mundo es que no se acaba trata de teniendo un conflicto. salvarse, claro. Exacto. Se trata Sí, de quedarse ahí, pero a ver, exacto. sí, tú lo dices bien, es inevitable estos conflictos en cualquier tipo de relación. Y la relación en donde nos exponemos más a eso es justamente en la de pareja, porque es la relación en donde más nos ponemos en riesgo y es la relación en donde más estamos
vulnerables. transfiriendo las figuras de papá y de mamá en el otro. O sea, cuando Totalmente. hablo de transferencia, porque no sé si la gente sepa qué significa eso, es cuando inconscientemente le pongo atributos de una persona a otra sin darme cuenta. Ujú. Por buscar lo conocido, ¿no? Con lo que creciste. Por buscar lo conocido, hay una parte sabia de esto que es por buscar a alguien que me vaya a poner en el terreno más fértil posible para que me toquen mis puntos ciegos o mis heridas y yo poderme responsabilizar y sanar de eso y no repetir lo mismo. Aquí el problema es que cuando llegamos a la pareja o al matrimonio, llegamos muy infantiles. Entonces, en el enamoramiento todo es hermoso. Nos volvemos súper empáticos, casi casi tenemos la capacidad de adivinar las necesidades del otro. Sí, Pero o sea, lo que sucede realmente ahí es que estamos construyendo a quien queremos que el otro sea, a partir de lo que yo estoy sintiendo con ese otro. O sea, no lo estamos viendo, no sabemos quién es. Estamos construyendo una idealización, o sea, una idea de quién es el otro, porque no lo estamos viendo. Entonces, claro, cuando esta poderosa fuerza del enamoramiento se va diluyendo, más o menos científicamente se dice que dura cuando mucho 2 años, es cuando podemos empezar a ver al otro y es cuando empiezan a surgir las primeras fricciones, porque nos sentimos decepcionados, nos sentimos traicionados, porque sentimos que ya dimos mucho al otro y ahora le toca al otro darme. Y entonces la otra parte sucede lo mismo, entonces empiezan los conflictos. Y ese es un síntoma de lo infantil que estamos, porque enamoramiento y amor no tienen nada que ver, ¿no? O sea, el enamoramiento, a mí me gusta decirlo así, es la fuerza de Cupido o de Eros que nos da una patada en el culo para ver si así nos arriesgamos a amar, ¿no? Porque amar es bien amenazante. Cuando empezamos a ver al otro, me empiezo a sentir mi propia frustración, porque como estamos infantiles, los niños eh, no tienen ni siquiera la capacidad de amar, tienen la capacidad de estar apegados, que no es lo mismo, ¿no? Entonces es el famoso te amo porque te necesito. Mamá, si me compras esto eres la mejor mamá, pero mamá, si no me lo compras, ojalá y te atropellen y ya no te quiero, ¿no? ujú, En la pareja llegamos igual y queremos entonces obligar al otro a que cambie, a que nos dé lo que nosotros no nos podemos dar y empiezan las guerras del poder, ¿no? Porque cada claro. quien, por un lado, quiere imponer su propia realidad al otro y quiere que, como somos infantiles e irresponsables, queremos que el otro satisfaga lo que yo no me estoy pudiendo satisfacer. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos usualmente al matrimonio, llegamos desde la teoría de la media naranja, que es que cada quien se siente incompleto, ¿no? Que este sentirse incompleto viene de una etapa súper primaria, que tiene que ver con el nacimiento. Cuando estamos en el útero materno, tenemos esta experiencia de unidad con mamá. Estamos escuchando su latido, nos está alimentando sin necesitarlo, sin necesitar pedirlo. Tenemos la temperatura ideal, no sentimos ni siquiera la gravedad porque estamos flotando en el líquido amniótico. Pero empiezan las contracciones y nos expulsan de ese paraíso. Y lo que nos recibe es dolor, es el lamparazo, es la nalgada, es la separación. O sea, así se convierte el paraíso en un infierno. Y ese bebé quiere regresar a esa experiencia 100% placentera. Claro. Parte de ir madurar es aprender que en el mundo en el que vivimos, la frustración, el dolor, lo desagradable son parte de la experiencia. Y si no aprendemos a tolerarlo, nos vamos a quedar infantiles. Siempre vamos a querer 100% placer. Y eso no existe. Eh, ¿Por qué te estaba diciendo esto? Por, Ya, del enamoramiento, la media naranja. sí, Entonces, cuando yo voy teniendo heridas y en la infancia no tenemos la capacidad de nutrirnos a nosotros mismos, me voy sintiendo incompleto y carente y así llego a la relación. Entonces me encuentro con alguien que está en la misma circunstancia, con este gran anhelo de
como decía Tim Biriche, de ser tú y uno mismo, ¿no? Pero esto, cuando llega este encuentro, se pierde la individualidad, ya no hay una diferenciación, porque yo siento que el otro me está completando y viceversa. Claro, la sensación es muy bonita, porque es regresar al útero. La Al cuestión es que principio. cada una de... ¿Perdón? Al principio, ¿no? Exacto. Sí. La cuestión es que cada una de estas mitades tienen un ego que va a ocasionar fricciones. En esta relación de me das y te quiero, no me das, ya no te quiero, que es la codependencia, es muy amenazante la separación. Por eso mucha gente se queda ahí, aunque estén en la frustración o incluso en la violencia, porque la separación los lleva a una experiencia de muerte, ¿no? O sea, un bebé todavía en las primeras 2, 3 semanas de vida está en lo que le llamamos la etapa simbiótica, en donde no diferencia que mamá es mamá y él es él, o ella es ella. O sea, Piensa que la son uno. experiencia, exacto, que son uno mismo. Entonces, cuando un bebé, por ejemplo, se despierta de su siesta y ve que no hay nadie, siente que se está muriendo. Entonces, lo mismo pasa en las relaciones de este tipo. Entonces, de lo que se trata es de irnos conociendo y sobre todo de responsabilizarnos de que este proceso de completarme solamente lo voy a poder conseguir yo mismo. O sea, nadie me va a poder completar más que yo mismo. No, por eso no me puedo hacer responsable por nadie, ni nadie se puede hacer responsable por mí. Y eso cambia toda la ecuación, porque la diferencia es que cuando yo me encuentro en ese proceso que puede durar toda la vida, pero yo me estoy haciendo responsable de completarme a mí mismo, me voy a sentir atraído por alguien que está en ese mismo proceso. Ya no voy a querer a alguien que me quiera comer y poner de objeto gratificador, ¿no? Entonces, cuando hay un encuentro de dos personas que están en ese proceso, se forman 3 elementos, que es cada uno de ellos y el circulito de en medio, que es la relación. Que muchas parejas ni siquiera saben que la relación es un ente aparte y que tiene sus propias necesidades. Es como un bebé, que como no saben que existe, no lo están nutriendo. Y entonces la relación exige que se nutran o se satisfagan sus necesidades y también empieza a haber conflictos. Ahora, esto da más posibilidades de que funcione, no hay garantías. La vida no ofrece garantías y menos en una relación. Claro. Pero si no funciona, la separación, aunque es dolorosa, no es amenazante porque yo me quedo completo conmigo mismo. Entonces también me da mucho más posibilidades de arriesgarme más en una relación, de ofrecer más, de compartirme, no de estar demandando y de exigir. Y aquí sí existe la posibilidad del amor. En la otra no existe. Es puro enamoramiento y apego. Aquí sí, porque aquí yo, cuando llego a ese momento de ver al otro y de saber que el otro es imperfecto como lo soy yo, y que si yo en este proceso de irme completando me puedo aceptar con todo lo que no me gusta de mí, con todas mis carencias, con todo lo que durante años rechacé de mí, le voy a dar el mismo derecho al otro de ser así, de ser humano, y de poder amar a ese ser humano totalmente imperfecto como no soy yo. Claro. Y qué difícil es esto, entender justo esto, el decir, te tienes que sanar tú, completar tú y hacer feliz tú. Sí. Lo fácil es ponerlo en el otro, ¿no? Es como, pues, Yo no de sé si entrada lo le echas la fácil culpa. sería lo infantil, porque fácil no es, porque No, justamente porque causa echarle la muchos responsabilidad. conflictos. Ajá. Exacto, sí, Pero siento que es, pues sí, inconsciente. totalmente inconsciente, claro. Y de ahí viene el discusiones de pareja, por supuesto, divorcios, separaciones, que piensas como ya no hay arreglo, Infidelidades, violencia. infidelidades. Sí. Es que, ¿cómo podemos, o sea, se puede, con dos personas, una persona se está trabajando, está sanando sus heridas, haciendo el trabajo personal, conociéndose, porque como tú dices, no te conoces. Entonces No. entras a un matrimonio que es pues un compromiso mucho más grande que solamente estar en pareja, por así decirlo.
Y si tienes hijos de por medio, pues más, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos aprender a discutir? Pero desde un lado de madurez y no infantil, de no me estás cubriendo las necesidades que creo que te tocan a ti, cuando no. Exacto. Mira, como decía hace rato, el terreno más fértil para que mis heridas y mis puntos ciegos se expongan es en la relación de pareja. Entonces, esta frase de lo que me choca, me checa, que es más profunda de lo que suena, tiene que ver con ir aprendiendo a recoger mi proyección. Voy a explicar un poco esto. Como lo hablábamos hace rato, yo voy a estar proyectando mi mundo interno, el que voy construyendo, que está bien distorsionado, en el afuera y en el otro. Entonces, todos estos aspectos que yo no tenga integrados, que no tenga conscientes, que no me gustan de mí, por lo tanto los rechazo, los voy a estar aventando afuera. Uh-huh. Entonces, el foco rojo, la bandera que tengo que ir aprendiendo a escuchar es cuando yo me engancho con el otro. Cuando yo me engancho con el otro, es una señal inequívoca de que ese asunto tiene que ver conmigo, sea el que sea. Claro, el otro tendrá su parte de responsabilidad, pero si yo me engancho, es porque me está reflejando un asunto que yo no tengo resuelto en mí. Entonces, eh, voy a ver qué conflicto podría ser. ¿Tú tienes alguno en mente? A ver, híjole, de entrada algún conflicto con los hijos, ¿no? Ajá, No, no le hables así. No. ok. El niño hizo Entonces, algo y entonces el papá lo regaña de cierta forma y tú no estás de acuerdo que le hables así al niño. ajá. Y entonces, tú escuchas al marido que le habla feo al hijo y a ti qué te pasa. ¿Es un ejemplo que estás imitando o es tuyo? No, claro que me ha pasado. ¿Quieres que le entremos un poquito como para ver de qué se trata? Exacto. Entonces, ¿a ti qué sientes, qué piensas y qué te pasa cuando ves que tu marido le habla feo a uno de tus hijos? Híjole, me, es como una chispa. O sea, Ajá. me pongo en modo de Modo defender. mamá, ajá, 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 exacto. sí. ¿Y qué tiene que ver ese enojo o ese modo mamá defensora contigo o con tu historia? A ver, déjame pensar. Siento, te lo digo por el ejemplo que me ha pasado, que me pasa a mí en mi vida Sí. diaria. Veo que a través del regaño, mi esposo a través del regaño trata de educar a mi hijo, Ujú. como de, si le habla fuerte, pues mi hijo se hace para atrás y entonces Se se asusta, calma, ¿me claro. explico? Entonces, No, se lo que yo le asusta, digo es, ajá, ¿por te qué a través reprime del él. miedo lo tratas de controlar? O sea, ese es mi conflicto. Decir, ¿por qué le quieres dar miedo para que te obedezca? En lugar de Sí. explicarle las razones. Eso es lo que me detona a mí. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver el tema de que alguien en tu vida te haya querido controlar o que te haya provocado miedo? Sí, yo creo ¿O que cómo tú sobre reaccionas todo mi cuando alguien papá. se quiere imponer frente a ti? Ujú. Pues cuando entendemos eso, no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo con la otra conducta, pero no nos vamos a poner en modo reactivo, Sí, ¿no? Si lo tengo resuelto. Ah, claro, es que mi papá me gritaba y yo me paralizaba de miedo. Y sí, entonces, como yo nunca tuve las herramientas de poner un límite a mi papá porque era una niña, de adulta tengo que aprender a poner ese tipo de límites, pero como no he aprendido, me he vuelto defensora de los que no saben poner límites en lugar de aprender a ponerlos por mí y para mí, ¿no? Es un ejemplo. sí, 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 Si yo tengo totalmente. resuelto eso, Es el miedo. entonces mi interacción con el otro, en este caso con tu marido, no va a ser desde la reactividad, ¿no? Que es una parte infantil, sino Ujú. desde una parte adulta. Oye, fíjate, ¿qué es lo que estás viendo que le está pasando a nuestro hijo? Se está paralizando, se está asustando, está teniendo miedo, eso no es calma. ¿Tú consideras que eso es lo saludable para él? ¿Que eso es amoroso? O sea, es otro approach bien diferente, ¿no? Claro. Pero cuando estás enganchada no tienes la capacidad de hablar como adulto, nada más te Sí. pones defensiva, ¿no? Explotas.
Sí. ¿sí? Y lo vuelves un conflicto tuyo, algo que tú no era Totalmente, para ti, exactamente. ¿no? Y esta parte tiene un poco que ver con las máscaras que vamos creando, ¿no? A lo largo de nuestra vida. No me acuerdo en qué libro leí esto de, obviamente durante la infancia, primera infancia, adolescencia, vas creando máscaras por esta parte que platicabas del ego, que su función es protegernos, Sí, sobrevivir. sí. Y entonces entras a una relación de pareja con todas estas máscaras que ni tú sabes que tienes, pero tú adjudicas que esa es tu forma de ser. Te Sí, identificas con algo que no es la realidad. así ¿Cómo, es. cómo empiezas a conocer esto? Es bien difícil, no te das cuenta de que no te das cuenta, ¿me explico? No, es que si no entramos en un proceso de autoconocimiento profundo, vamos a seguir siendo títeres del ego, ¿no? Hay un ejemplo que mi exterapeuta usa que se me hace muy, muy bueno, porque es muy gráfico para explicar esto, ¿no? Vamos por la vida creyendo que nosotros vamos manejando nuestro coche y que nosotros vamos tomando las decisiones de si dar vuelta a la derecha, a la izquierda, acelerar, frenar, etcétera. Ujú. Cuando en realidad el que va al volante es nuestro ego y nosotros estamos en la cajuela secuestrados, amordazados, amarrados y anestesiados. O sea, no nos damos cuenta de que estamos atrapados y creemos, y el ego nos hace creer que nosotros estamos al volante. Entonces, desde ahí, pues no se puede hacer nada, porque esa es nuestra realidad. Creemos que somos eso. Entonces, el primer paso sería darse cuenta de que hemos estado anestesiados o muertos toda la vida. Y para llegar ahí Duele. son años. Sí, Hijo, sí. claro que duele, pero son años porque no estoy hablando de un darse cuenta intelectual, sino experiencial. No sé si el libro al que te referías es el de las 5 heridas de la infancia, que es súper famoso, muchos de mis pacientes lo han leído. Mm. Pero hablando de esto que tiene que ver con lo de las máscaras y los personajes que vamos construyendo, pues hay algunos mapas caracterológicos, o sea, mapas eh, que se han hecho sobre la personalidad humana, ¿no? Está obviamente el del psicoanálisis que habla de las etapas de desarrollo anal, oral, fálica, etcétera. Está el de la parte de la psicoterapia corporal que también es una variación del psicoanálisis, pero que también incluye la parte emocional y corporal, que tiene que ver con las mismas etapas de desarrollo, pero con algunas variaciones y diferentes nombres. Está el eneagrama, que es muy famoso, Sí. pero todos estos mapas caracterológicos o mapas de la personalidad son muy buenos cuando realmente los sabemos usar, porque yo por eso evito escuchar podcasts y redes sociales cuando hablan de esas cosas, porque veo cómo lo desvirtúan y lo usan para lo que justamente no es, ¿no? Para etiquetar a la gente, para seguir alimentando la sobreidentificación con estos personajes. Es que tú tienes una huella de abandono y entonces tú siempre vas a estar demandando atención y te va a dar miedo que te abandonen. O sea, no, eso sería sobresimplificarlo y ponernos de objetos en lugar de personas. O sea, yo entiendo, y es una maravilla todos estos grandes hombres y mujeres que estudiaron el carácter, que pudieron encontrar estas enormes generalidades en el ser humano. Pero estos mapas de la personalidad son mapas del ego, no son mapas de quiénes somos como seres humanos o como personas. Y el hecho de que millones de personas tengan la herida de abandono no significa que la hayan vivido de la misma manera, que tenga el mismo significado, que vayan a reaccionar de la misma forma. Son pistas para identificar que si yo tengo una herida o una huella de abandono, me haga responsable de ver cómo la viví yo y cómo la interpreté yo y cómo la estoy actuando ahí y qué personaje construí a partir de esta herida de abandono para poder sobrevivir. Y ahí entramos a la individualidad, a la unicidad, o sea, a quién es la persona. No es lo mismo el mapa que el territorio. O sea, el mapa es estos mapas caracterológicos que nos dan pistas para empezar a recorrer nuestro territorio interior, que es único.
Claro, lo que hablábamos al principio de una misma experiencia, cada quien la interpreta, la Totalmente vive diferente, diferente. totalmente. Entonces, sí, eh, es bien difícil, por lo que te decía, cuando estamos tomados por el ego y no hay conciencia, pues hay una sobreidentificación con estos personajes al grado que creemos que somos eso. Entonces, el primer paso es darnos cuenta, o sea, lo podemos asegurar, eso que creo que soy es justo lo que no soy. Y entonces, ¿quién queda? ¿No? Claro, Entonces yo tengo que empezar a ver si estos personajes que he creído toda la vida que yo soy, cómo me están funcionando, en qué me están beneficiando. Que claro que los beneficios van a ser totalmente neuróticos, o sea, van a ser beneficios de los cuales el ego nos convenció que nos iban a ayudar, pero no son beneficios reales. ¿Cómo me ha llevado a la frustración o a la insatisfacción de estos personajes? Porque todos estos personajes se construyeron a partir del dolor. Y como a nadie le gusta tocar el dolor, elegimos seguir identificados con esos personajes que aunque nos salvaron a la infancia, hoy como adultos, como nuestras herramientas, nuestro contexto, nuestra realidad no tienen nada que ver con la infancia, ahora son los que, en lugar de ayudarnos a sobrevivir, nos provocan el dolor, ¿no? claro. Eh, Voy a dar un ejemplo, ¿no? Si yo, que fui un niño con un papá muy violento, tanto física como verbalmente, cada vez que me golpeaba me sentía muy impotente, ¿no? Porque no me podía defender, no podía correr, no podía ni llorar, ¿no? Tenía que aguantar estoicamente ahí. Ese niño dijo, el día que yo sea fuerte, no voy a permitir que nadie me humille otra vez. No quiero volver a tocar esta impotencia. Y en mis primeros años de la infancia crecí siendo bulleado tanto en la casa como afuera, porque obviamente los niños identifican quién se va a defender y quién no, y yo agachaba la cabecita y lo permitía. Hasta que la vida me llevó a una circunstancia en que ya no pude permitirlo porque me rodearon los niños de mi salón y me dijeron, aquí hay una lista, hoy te toca con este, mañana con este, y me rodearon, me dijo, pues hoy vas con este. Entonces me tuve que pelear y me di cuenta que pues me salía bien el asunto. Y no me pude dejar de pelear hasta la universidad. Lo curioso es que las primeras peleas que tuve eran para defenderme a mí y el resto, que fueron la mayoría, fue para defender a alguien más. O sea, yo ahí me identifiqué con, no sé, el Robin Hood, el justiciero, El el defensor de los, héroe de los sí, débiles, de ¿no? los débiles, exacto. Y además la gente me alimentaba eso, ¿no? Es que Bartán es bien valiente, es que Bartán se pelea siempre con los más grandes, es que... Y yo me sentía bien orgulloso, no, no yo, mi ego se sentía muy orgulloso, ¿no? Pero mi experiencia es que cada vez que yo me tenía que pelear, sentía mucho miedo. O sea, nunca disfruté pelearme. Y cuando empiezo mi proceso me doy cuenta de que lo que más miedo me daba es que la gente se diera cuenta de que yo tenía miedo. Entonces por eso prefería pelearme, aunque fueran más dos contra Dios. uno, aunque fueran más grandes, porque el admitir que tenía miedo desde mi ego me volvía a llevar al niño impotente que no se sabía defender. Entonces prefería que me pegaran a decir tengo miedo. Y esto de estar defendiendo al otro, pues siempre me estaba poniendo en situaciones de riesgo. La otra vez tocando la impotencia, porque de chavito eran las peleas, pero de adulto era pelearme con el jefe para defender a los empleados, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Va escalando. Exacto. Lo vas permeando a todas las situaciones de la vida. Y lo que ahí tuve que aprender era justamente a defenderme a mí mismo. Pero para defenderme a mí mismo tenía que soltar ese rol del héroe, del defensor. Y soltarlo representaba asumir mi miedo y dentro de mi Sentirlo. distorsión sentirme cobarde.
Pues cuando yo pude enderezar esa creencia, me salí de ese error y me puse el tamaño que tengo y me puse a salvo. Porque en ese ser el héroe también estaba en un lugar totalmente arrogante. ¿Quién soy yo para decir que el otro es el débil o que no puede? ¿No? Entonces, siempre me ponía por encima de los demás. Que Claro, según mi ego, eso me iba a poner a salvo. Y lo absurdo es que constantemente me ponía en riesgo. Entonces es ir cachando esos personajes que nos van poniendo en situaciones incómodas o peligrosas o frustrantes o insatisfactorias, ujú, porque esa es una señal de que ese personaje ya me dejó de servir hace mucho. Y es la manera de empezar a darme cuenta de que eso no soy yo, es ego, es un personaje. Para empezar a tomar una perspectiva, una distancia y ver quién se esconde detrás de ese personaje, cuál es la herida que tuve o las circunstancias o las interpretaciones que me hicieron construir a este personaje que ya me está estorbando, que ya me está matando o que me pone en modo sobrevivencia en lugar de vivir, ¿no? Que me pone mecánico en claro, lugar de como persona, ¿no? claro, que vives alerta todo el tiempo. Sí, o mecánico, ¿no? O sea, este rol funciona de esta manera y ya ni nos damos cuenta, ¿no? Si soy complaciente, ni siquiera me doy cuenta de que estoy siendo abusado porque Sí, estoy tomado por la complacencia, ¿no? Entonces, los límites no existen, porque si yo pongo un límite, va en contra de ese personaje complaciente. Entonces, vamos en automático. justo. Nos, ¿Qué nos puede ayudar a empezar a darnos cuenta y dejar de vivir en piloto automático? Las personas que nos están oyendo que no tienen un trabajo atrás y que es la primera vez que escuchan de esto, que no está fácil de digerir, pero ¿cómo empiezo a verme antes de actuar, antes de reaccionar? Hay una tarea que le dejo a todos mis pacientes que parece bien sencilla y bien fácil y que a veces lleva años realmente entenderla, que tiene que ver con escribir todas las necesidades que yo identifique que tengo. Suena bien fácil, pero usualmente es que identifique dos o tres y que tienen que ver con comer o dormir, ¿no? Estamos tan insensibles que ni siquiera tenemos la capacidad de saber y de identificar qué estamos necesitando. Y no estoy hablando únicamente de las necesidades de sobrevivencia, que son comer, dormir, respirar. Estoy hablando de necesidades relacionales, emocionales, intelectuales, profesionales, espirituales. Tenemos muchísimas. Y aquí la cuestión es que el ego también siempre va a estar interviniendo, convenciéndonos de que necesitamos lo que el ego dice que necesitamos, que son las necesidades neuróticas. Porque estamos tan anestesiados que ni siquiera somos capaces de satisfacer las necesidades de sobrevivencia. O sea, sobre todo en Occidente. ¿Cuántas veces elegimos hacer una tarea que comer, o cumplir un proyecto que dormir, o ir al baño? No, es que termino esta llamada y después voy al baño. O sea, ni siquiera esas podemos respetar, ¿no? Si nos subimos a las necesidades más eh, etéreas, digamos, pues ya ni siquiera las conocemos. Entonces, el primer paso es primero identificar qué estoy necesitando y escribir qué estoy haciendo para no satisfacer esa necesidad. Y después es aprender a identificar y a diferenciar una necesidad real de una necesidad neurótica. Por ejemplo, si yo vivo en la Ciudad de México y necesito transportarme y tengo un presupuesto de 10 pesos para comprarme un coche y me voy a la Volkswagen y veo y pues el que cuesta 10 pesos es el Jetta. No sé si se va a hacer comerciales, pero... Y digo, bueno, pues me alcanza para este. Pero al lado veo Audi y veo el A4 a 100 pesos. Mi ego probablemente me diga, no, cómprate el Audi. No, pero es que me Obvio. voy a endeudar. No importa, lo pagas en 5 años, no pasa nada. Pero es que si te compras esa nave, tiene mucho mejor motor,
la gente te va a ver y va a asegurar que eres Sí, un terapeuta exitoso. Las chavas te van a voltear a ver, te van a admirar. Si yo empiezo a escuchar ese discurso, me voy a dar cuenta de que el ego me está queriendo convencer de que un objeto, en este caso un coche, me va a dar aceptación, respeto, amor, eh, in- sí, estatus, aceptación, importancia, estatus. sí, Wow, si yo escucho eso, pues yo sé, aunque no tenga terapia, que un objeto, por más valioso que sea, no me puede dar eso. Los objetos no dan eso. Porque si no escucho eso y me lo compro, además de estar endeudado, cuando me dé cuenta de que la gente ni me va a admirar, ni me va a querer, ni me va a aceptar, porque tengo un coche de lujo, pues me voy a frustrar. Entonces digo, no, es que no es el Audi. Ahora es el Tesla, o es el yate, o es el... Entonces, nunca voy a estar satisfecho, porque los deseos o las necesidades neuróticas del ego son insaciables. Esa es la mayor pista que podemos tener. Las necesidades sí, reales sí se satisfacen. O sea, hay una sensación, una experiencia de saciedad. Con las del ego no. Pero además, si yo identifico las del ego, me voy a dar cuenta que detrás de ese engaño se encuentra lo que estoy necesitando. Si yo encuentro que el ego me quiere convencer de que a través de un auto yo voy a tener aceptación, amor, etcétera, etcétera, pues me voy a dar cuenta de que lo que necesito es ir a terapia. Entonces, en lugar de endeudarme, me voy a terapia. Entonces, aprendo a acomodarme eso a mí mismo, ¿no? Por ahí claro, va. Yo creo que eso sería lo sí. básico. Que aunque suene fácil, créeme que no es fácil. No, 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 no. Es lo más difícil de hacer, voltear hacia adentro y decir, a ver, ¿qué hay aquí? Y es la única manera de empezar a aprender a madurar y a hacernos responsables, ¿no? Si no, vamos a estar culpando siempre a los demás. Y Siempre, ahí no hay crecimiento, ¿no? victimizarnos, totalmente. Sí. Bartan, ¿qué libros nos recomiendas a las personas que nos están escuchando? Ya para terminar. ¿Sobre el tema de pareja o de gestalt o de qué? De pareja, de autoconocimiento. A ver, de pareja hay uno que es un terapeuta español que conozco, que es bastante experto en pareja, él se llama Joan Garriga y su libro se llama, si no me equivoco, El buen amor en la pareja, ¿no? Está muy digerible, muy fácil de leer y hablamos el mismo idioma. Buenísimo. Eh, de autoconocimiento, este no es para cualquiera, pero para mí es una joya. Es de una mujer budista francesa que se llama Pema Chodron, se llama Cuando todo se derrumba. Y me encanta porque justamente habla de esta desidentificación con lo que creemos que somos y de aceptar el miedo y de dejarnos caer al vacío para poder encontrarnos, ¿no? Es muy chiquito, no toda la gente lo puede leer porque Está difícil. no es fácil, pero es una Ujú. joya ese libro. Eh, Buenísimo. y de Gestalt, pues los de Fritz Perls o los de Claudio Naranjo, ¿no? Se Sí, busca en el Claudio Naranjo, fue mi maestro sí. 10 años, un hombre, bueno, fue, que ya murió hace 3 años, un hombre sumamente sabio, escribió más de 30 libros, lo que puedan leer de él. No nada más habla de enagrama, habla de Gestalt, habla de meditación, tiene libros de muchas cosas, ¿no? Hasta de Buenísimo. psicotrópicos. Sí. Súper. Bartan, pues muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Espero haya quedado claro todo lo que dijimos. Sé que es un tema no fácil de aterrizar, pero empezar con las recomendaciones que nos diste y poco a poco aterrizando, Claro. ¿no? Sí. Es un proceso que no acaba además, Es un entonces es proceso de mejor vida. empezar. Sí, que esa es otra diferencia entre, por ejemplo, el psicoanálisis y la Gestalt, ¿no? El, el psicoanálisis usualmente hace un diagnóstico y cuando eso se arregla de manera funcional, se da de alta al Se paciente. acabó. Y desde nuestro punto de vista es un acompañamiento que dura toda la vida, porque cuando dejamos de conocernos a nosotros mismos, si además estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y desde mi punto de vista es
indispensable tener un espejo que nos esté justamente reflejando lo que no podemos ver de nosotros y que haya recorrido ese camino para que realmente nos pueda acompañar y nos asuste y nos acompañe a los infiernos más profundos, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar para las personas que no te conocen? Bueno, mi mail es bartan11@yahoo.com con V. Mi WhatsApp es el 5518 490341 y ¿Das sí, terapias online o solo presenciales? ambas. ¿Cómo trabajas? Ok, buenísimo. Ahorita estoy yo que al 95% presenciales porque a partir de otro podcast me llegaron muchos pacientes y están fuera del país, ¿no? Entonces casi todo es Mm, online. claro. Pero próximamente, el año que entra, estoy viendo con una colega de dar un taller de parejas, entonces ahí les vamos avisando Ah, cuándo y en buenísimo. dónde. Sí, Sí, avísame y lo promocionamos también en el va, podcast. súper. Martán, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y me encantó estar aquí contigo. Gracias, estamos en contacto. Claro que sí.